Enfoque Cristiano. Una amena conversación que analiza los temas de contingencia en la iglesia cristiana a la luz de la palabra de Dios. Enfoque Cristiano. Esta es una producción del Ministerio Cristiano Solo por Gracia. Estimados auditores de Radio Solo por Gracia, tenemos el agrado y la bendición de encontrarnos nuevamente con una edición de el programa Enfoque Cristiano, que tiene como objetivo tratar en una conversación amena, distendida, temas de actualidad que están ocurriendo en la sociedad y también en el pueblo de Dios. Por lo tanto, el Señor nos ha motivado a hacer este programa con el fin de informar, notificar a nuestros auditores de los tiempos que estamos viviendo y hacer un marco bíblico de lo que está pasando, porque sin lugar a dudas estamos cruzando tiempos proféticos. El día de hoy, en esta oportunidad, vamos a tratar un tema muy sensible, sobre todo en lo que está pasando en nuestra sociedad, el tema de la homosexualidad. Hay preguntas que se elevan en círculos políticos, también dentro del plano eclesiástico, como por ejemplo una nueva interpretación de la destrucción de Sodoma, ¿cierto? Se habla de que ya no es la antigua interpretación de que Dios castigó los homosexuales. Lo vamos a comentar. El otro tema que se plantea en el tapete es homosexuales de nacimiento o se hacen, ¿ya? Hay algunos que dicen que nacen así, por lo tanto debemos respetar esa naturaleza, y algunos informan que no hay ningún estudio sistemático acabado, ¿no es cierto?, científico, de que confirme de que nosotros podamos mostrar un caso de que un homosexual nace así. El otro punto que también se esgrime es el amor de Dios acepta a todos, no importa su opción sexual, ¿ya? Ese es el tercer punto. En número 4 también se habla de la homosexualidad como enfermedad o como opción sexual, o definitivamente en el plano cristiano pecado. Esa es la pregunta. Y finalmente vamos a comentar un poquito de lo que ha dicho Jorge Bergoglio, el Papa Francisco I, respecto a la homosexualidad, donde él, si bien reconoce la presión homosexual dentro del Vaticano, pero él declara a la prensa y por su intermedio a toda la humanidad, ¿no es cierto?, a toda la sociedad, de que él no es nadie para juzgar la homosexualidad. Puntos como eso vamos a abordar en esta oportunidad, en este programa Enfoque Cristiano, con nuestros hermanos, con el panel de esta ocasión, nuestro hermano Román, que el Señor le bendiga. Tratando el tema de la homosexualidad, como bien hizo la introducción nuestro hermano Pablo, uno se pregunta, bueno, como me han conversado algunas personas, digamos, entre comillas, cristianos, pero la Biblia dice que así van a ser los últimos tiempos. Y está bien, nosotros con respecto a lo que va a suceder en el mundo nada podemos hacer, porque está profetizado que así va a ser, pero ¿qué dice la palabra con respecto a eso? ¿Cómo lo va a tomar la iglesia esto? ¿Lo debe aceptar tal cual? ¿Cómo debemos estar preparados? ¿Se aceptarán dentro de las iglesias? Ese es el problema. Lo vamos a estudiar conforme a la palabra, que la palabra es tajante y clara en ese respecto. Así que más adelante vamos a ir tocando los puntos conforme a la palabra. Gracias, hermano Román. Vamos a saludar también a nuestro hermano Rodolfo, parte de este panel, ya segunda oportunidad que está con nosotros acá en el estudio. Nuestro hermano Rodolfo, bienvenido. Hola, hermano Pablo. Gracias nuevamente por la invitación. Es un agrado estar junto a ustedes, hermano, y poder aprender también y conocer qué nos dice la palabra del Señor de esto que está pasando, que esto que está sucediendo en estos tiempos en que están muy difíciles. Pero nuestro Señor Jesucristo ya lo había anticipado. Y aquí estamos para que podamos conversar algunas preguntas, inquietudes que yo creo que van a salir dentro del panel, la podamos, a la luz de la palabra ciertamente, poder aclararlas y que sea un grato momento amable, que podamos salir edificados, podamos salir con mayor conocimiento de lo que se va a conversar, y que todo sea para la gloria de nuestro Señor Jesucristo y nuestro Padre Celestial. Muchas gracias, hermano Rodolfo.
Vamos a saludar también a nuestro hermano Daniel, que nos acompaña también en esta oportunidad. Hermano Daniel, bienvenido. Gracias, hermano, una bendición estar aquí nuevamente tratando los temas de contingencia que están en el mundo y también hoy en día en la iglesia. Como vamos a estudiar hoy, vamos a ver que también en el pueblo evangélico cristiano está el tema del homosexualismo y vamos a estudiar puntualmente qué dice la Biblia y qué posición nosotros como creyentes, como cristianos, tenemos que tener frente al homosexualismo. Muchas gracias, hermano Daniel, por ese saludo. Y con esta libertad que tenemos acá, vamos a iniciar este estudio con la ayuda del Señor. Hermanos, ¿qué les parece si primero citamos la palabra de Dios, cierto? Vamos a centrar nuestro estudio. Como decía nuestro hermano Román, si bien esto está profetizado, pero es importante tratarlo porque la Escritura así nos demanda. Por favor, abramos nuestras Biblias en el Evangelio de Lucas, capítulo 17, versos 26 al 30. Lo voy a resumir, voy a sintetizar esos versículos. Dice así: asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Lucas capítulo 17, versos 26 al 30. Está sintetizado lo que dice ahí. Hermanos, el Señor Jesucristo fue muy claro. La venida del Hijo del Hombre, es decir, la segunda venida, tendría este síntoma, por decirlo así. El síntoma es como en los días de Lot. Y si nosotros analizamos cómo eran los días de Lot, sin duda que nos vamos a tener que ir a las Escrituras, al capítulo número 19 de Génesis. El pasaje ustedes lo conocen. Es cuando llegan los ángeles ahí a alertar a un escogido de Dios, como lo era Lot, sobrino de Abraham. Y el mismo Lot tiene que advertir a los ángeles y decir: salgamos de acá, vamos a la casa porque no podemos estar acá. Había un peligro inminente en esa localidad llamada Sodoma. Evidentemente, para entender lo que pasaba en esa sociedad, es leer los pasajes que después vamos a comentar. Dice la Escritura que desde el más pequeño hasta más grande fueron a la casa de Lot a golpear la puerta porque querían, y la Biblia usa este término, conocer a los varones que habían visitado a Lot. No hay ninguna duda en la interpretación. La palabra conocer significa un conocimiento acabado, pero con una intención íntima. Es decir, en otras palabras, en forma muy sintetizada y simple, relaciones sexuales. Pongo un ejemplo. La palabra conocer aparece en el Génesis cuando Adán se une con su mujer Eva y dice, y la conoció, ¿ya? Es decir, intimó con ella, tuvo relaciones sexuales con ella. Otro ejemplo está cuando María, ¿cierto? La Virgen María dice que no conoció a José hasta que dio a luz a su hijo primogénito, es decir, el Señor Jesucristo. En otras palabras, no tuvo intimidad con José hasta que fue madre de Jesús. Por lo tanto, la palabra conocer en las Escrituras significa intimar. Cuando estos hombres depravados, degenerados, llegaron a golpear la puerta de la casa de Lot y le dijeron, queremos conocer a aquellos varones, que vamos a leer el pasaje, ¿cierto? Lo que querían ellos es intimar con ellos, porque el pecado que subió a la presencia del Dios Santo de la ciudad de Sodoma fue única y exclusivamente la homosexualidad y la depravación. Porque debemos entender que el Señor, en el relato, ¿cierto?, de Génesis 19, presenta a un Lot desesperado diciéndole, dejen a estos varones y yo les entrego a mis hijas, a cambio, ¿no es cierto? Por lo tanto, no solamente la homosexualidad como tal en la condenada de Sodoma, sino que también la bisexualidad, la degeneración, es renunciar al género, ¿cierto? Como hoy día, obviamente, se le llama de una manera tan liviana, tan licenciosa, la opción sexual. Por lo tanto, nuestro texto base va a ser ese, que tiene que ver con el fin de los tiempos. Si hay un termómetro que manifiesta el estado espiritual y moral de una sociedad, es justamente la sexualidad. Y estamos viendo cómo la homosexualidad está proliferando en todos los ambientes. Muy bien, citando este pasaje entonces de Lucas 17, vamos a avanzar en este gran tema.
Hermano Román, le quiero pasar la palabra para que pueda comentarnos lo que usted tiene preparado también. Con respecto a lo que estábamos tratando de lo que se habla en Génesis 19, que es conocido por toda la historia que sucede en Sodoma y Gomorra. Y siempre el texto tiene un contexto, porque ahí dan a entender que no se habla de pecado, pero si vamos un poquito más atrás, que está dentro del contexto, en Génesis 18, en el 20, está claro porque dice, entonces Jehová le dijo, está hablando con Abraham, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. El mismo Dios está diciendo la gravedad de aquel pecado que ya estaba en Sodoma y Gomorra, que sabemos lo que es, que apunta directamente a lo que es el homosexualismo, lesbianismo que estamos tratando ahora. Y siempre uno debe tener en cuenta, como decimos, el contexto, porque fue tan grave lo que ellos cometían en aquella ciudad donde estaba Lot, que muchos tratan de cambiar buscando o rebuscando, como decir, que el pecado fue que no fueron hospitalarios. Y no hay por dónde que la palabra diga eso, y por eso digo, el contexto, partiendo del versículo 18, habla claramente de que el pecado que ellos cometían, y sabemos lo que es por algo que de ahí viene también cuando se habla de homosexualismo y lesbianismo, de sodomismo, y más adelante habla el Señor que era tan grave aquel pecado que ya había llegado a las alturas donde está el Dios mismo, y Él decidió, por decir en forma justa, sancionar aquello. Muchas gracias, hermano Román. ¿Qué le parece, hermano Rodolfo, si citamos el pasaje textualmente para que nuestros auditores puedan conocerlo? Ok, entonces leemos el pasaje que se encuentra en Génesis, capítulo 19, del versículo 1 al versículo 5. Vamos a leer por ahora. Dice así, en el nombre del Señor. Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viéndolos, Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo, y dijo, ahora mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis, y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron, no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Mas él porfió con ellos mucho y fueron con él, y entraron en su casa, y les hizo banquete y coció panes sin levadura y comieron. Pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Gracias, hermano Rodolfo. En realidad el pasaje es tremendo. A mí me llama mucho la atención, como dice ahí, vinieron a golpearle la casa, ¿no es cierto?, la puerta, a decirles que querían conocer a estos varones. Como ya lo comentábamos, este conocer es una apetencia sexual. Ya lo que querían definitivamente era violar a los ángeles que llegaron a posar allí. Por eso que el juicio de Dios cayó sobre una ciudad que ya moralmente estaba totalmente descompuesta. Entre esos también estaba un escogido de Dios. Lo mismo que pasa hoy en día, porque ¿qué nos motiva a tratar este tema, estimados auditores? Por ejemplo, tenemos algunos datos acá. La estadística indican que actualmente sobre el 50% de la población acá en Chile aprueba la homosexualidad como una opción, ¿ya? Me acuerdo antiguamente cuando yo era niño esto se ocultaba, se hablaba de que era una enfermedad, decían, cuando pasaba alguien raro decía, mira, un enfermito, colita le decían. Aquí en Chile se usa ese término cola. Bueno, la verdad que la palabra es homosexual, pero hoy día ya se dejó de considerar una enfermedad, sino que ahora es lo más normal porque es una opción sexual. Y se habla ya, y esto es lo más grave, se habla ya de familias homoparentales, es decir, cuyos padres son del mismo sexo, ¿ya? Un hijo con dos mamás
o un hijo con dos papás. Como ustedes sabrán, aquí en Chile salió ya un cuento para destinado a unos niños de 4 años, ¿no es cierto?, con láminas, ilustraciones que presentan al personaje central, que se llama Nicolás, y de hecho el texto se llama Nicolás tiene dos papás, que es como una imitación de lo que ya había salido en Europa como Nicolás tiene dos mamás, ¿ya?, que es la idea de promocionar a nuestra sociedad desde la edad temprana, 4 años estamos hablando, que es lo más normal una familia homoparental. Bueno, este cuento está siendo promocionado por el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual, móvil, liderado por el señor Rolando Jiménez. Recordemos que hace años atrás también hubo un manual denominado Manual para Homosexuales, destinado a estudiantes. Fue primero promocionado en 250 establecimientos educacionales y fue también patrocinado por profesores, el Centro de Derechos Humanos, la Universidad Diego Portales, entre otros. De la misma forma ahora, Nicolás tiene dos papás, se sabe que fue financiado y auspiciado por la Unión Europea, por entidades, ¿no es cierto?, como el JUNJI, que es la Junta Nacional de Jardines Infantiles, y eso nos parece tremendamente grave. Es decir, nuestros niños, nuestros pequeños, que aún no tienen discernimiento del bien y del mal, que aún están en formación en su moralidad, ya se les está enseñando la legitimidad de una desviación como la homosexualidad. Eso nos parece alarmante, hermanos, aunque la profecía nos indica que es lo que precede la venida del Señor. Nosotros como iglesia tenemos una voz presente que debemos elevar. Hermano Daniel, algo tenía preparado ahí. Claro, hermano, para complementar, en este caso en Chile, en el 2012 se hizo un censo, principalmente de los homosexuales y lesbianas que viven con su pareja, ¿ya? Porque también hay otro porcentaje de que obviamente no viven solos, ¿ya? El censo en este caso arrojó que 34.976 personas reconocieron vivir en pareja en ese momento, ¿ya? Y el cual hoy en día ha progresado en estos 2 últimos años. Y también un dato que por lo menos llama la atención, que es mayor porcentaje de mujeres que viven entre ellas que los mismos hombres. Otro estudio, en este caso un informe Kinsey que se llama, arrojó que aproximadamente entre un 7 a un 10% de la población mundial es homosexual, en el lesbianismo, la bisexualidad, y obviamente corresponde harto. Hermano, también quería leer un pequeño texto que está en Romanos 1:26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en el mismo la retribución debida a su extravío. Ahí vamos a como complementar seguramente dentro de todo el programa qué es el uso natural, qué es lo que Dios quiere, qué es lo que Dios hizo en el Génesis con respecto al hombre y la mujer, hermano. Muchas gracias, hermano Daniel, por ese dato estadístico muy importante y por basarlo también en la Sagrada Escritura, porque uno de los textos más fuertes, no sé si, hermanos, compartimos esa idea, es Romanos capítulo 1, ¿cierto? Verso 26. Porque Dios se encarga en su palabra de decir las cosas como son, no acomodarlas, porque hoy día se habla de opción, ¿cierto? Se le enseña a un joven que va entrando a la edad ya de adultez o que está desarrollando su sexualidad, iniciando sus deseos sexuales naturales, se le dice que es una opción sexual. Hay otro grupo que habla de enfermedad. Hay otros que son más osados y dicen que nacen así. Esa es la gran pregunta que podríamos nosotros hoy día en este programa específicamente comentar. ¿Los homosexuales, hermano Román, nacen así? ¿O se hacen o es una enfermedad? Es una pregunta retórica, pero nosotros como cristianos sabemos la respuesta. La Biblia la habla como, o la define como desviación, extravío, ¿ya? Perversión, ¿ya? Ya hay una paga debido a este extravío, ¿ya? A esta pérdida del uso natural. No sé si hermano Román nos puede comentar algo más.
con respecto a eso de la homosexualidad, de enfermedad o no, científicamente puede que dentro del mundo cristiano no conozcamos mucho, pero según la palabra, Dios hizo un hombre y una mujer y que ellos se iban a multiplicar. En ningún momento da a entender nada más que eso, y también habló del matrimonio. No habla de un sexo intermedio, ni de otra forma, sino que habla de un hombre y una mujer y que ellos se iban a multiplicar y iban a llenar la tierra. Eso es lo que habla en el comienzo de Génesis, y hablando directamente a lo que iba a ser el matrimonio y la reproducción sexual. En ningún momento se trata eso de un tercer sexo, por decir, o como quieran ponerle nombre. No habla en ninguna parte la palabra de eso. Y con respecto a eso también, antiguamente se decía que nacían pequeños con los dos sexos. Antiguamente, ¿sí? Y se operaban equivocadamente. Pero la ciencia que está al servicio del hombre en la actualidad, basta con estudiar el ADN, y en la actualidad aquella persona se podría operar en forma exacta para que no quede equivocado. Por decir, si trae los dos sexos, se opera en el momento, se le revisan los genes. Claro, porque venían con eso, es verdad. Nacen pequeños, claro, con el problema es. Pero en la actualidad no se puede cometer ese error que se cometía en la antigüedad. Por decir, como el ADN revela eso, si es hombre o mujer lo revela al tiro. Entonces ahora no se podría cometer ese error. Por lo cual ni eso sería una excusa. O sea, o se es hombre o se es mujer. Lo demás comienza ya en una etapa ya cuando la persona como que quiere entrar a mandarse sola, por decir, a decidir por su propia cuenta. Que ya es cada vez más joven, qué sé yo, etapa adolescencia, juventud, y lo que llaman salirse del closet. Y eso es una persona que ya está decidiendo. No es ni enfermedad, no es un mal congénito, sino que él decidió eso. No lo podríamos tomar como una enfermedad. Y como les decía, la Biblia en ningún momento habla que exista ese tipo de personas. ¿Es hombre o es mujer, mis hermanos? Y cuando se llega a ese estado, las salidas del closet, el homosexualismo, en Romanos y en otros cuantos textos más que vamos a ir analizando, el Señor declara como un pecado grave. Y como leí recién en delante también en Génesis 18, que se está hablando de lo que sucedía en Sodoma y Gomorra. Y el Señor en eso es bien claro. Y eso para el mundo cristiano apunta en contra de la santidad de Dios. Y nosotros debemos estar advertidos porque, como decía nuestro hermano Pablo también, el hecho de que ya se esté enseñando a los niños, a los más pequeñitos, es para que esto ya a futuro sea algo normal en la sociedad, que se vea como algo que está dentro del mundo, que es así. Pero para eso estamos nosotros, pues, hermano. Usted tiene que formar bien a su familia, hermano cristiano, o cuando converse con sus amigos, decir claramente que Dios estableció hombre y mujer y nada más. Y todo lo que es homosexualismo, lesbianismo, cualquier tipo de otra forma de complacer en lo sexual, que no sea el matrimonio, el sexo en el matrimonio, como manda Dios en su palabra, es pecado delante de los ojos de Dios. Bueno, hermanos, ¿qué les parece si hacemos un alto y escuchamos algunas declaraciones que tenemos acá de personas evangélicas homosexuales que quieren justificar este extravío, este desvío, este pecado, en otras palabras, con una interpretación acomodaticia de las Sagradas Escrituras? Vamos a escuchar a un joven y también a un pastor que ya tiene una iglesia, entiendo que en Perú, donde aglutina a homosexuales, lesbianas, transgéneros, entendiendo de que son otro rebaño y que el Señor también los ama así tal cual como ellos nacieron. Y también un extracto también de la entrevista que dio el señor Francisco, el Papa, ¿cierto? Donde también él comenta que él no es nadie para juzgar. Vamos a escuchar y vamos a continuar con nuestro programa. Bueno, principalmente, algunos pasajes de la Biblia nos hablan sobre pecado en sí. ¿Cómo cuáles?
No me voy a poner a recitarle versículos bíblicos. ¿Por qué no? Porque no quiero. ¿No? No. Yo te puedo mencionar uno solamente, Romanos capítulo 1, versículo 28 en adelante. Ok. En el caso de Romanos, es una carta en la que no se hace alusión a la homosexualidad como pecado en sí, sino No, dice lo que se echan con varones, eso no hay es. una diferenciación entre lo que es una costumbre judaica a lo que es un pecado. Costumbre judaica, esa no es costumbre judaica, nunca ha existido costumbre judaica que se eche con varones. De hecho, en el Antiguo Testamento Dios repudia a los que se echan con varones, incluso con animales. Que yo sepa, Dios en el Antiguo Testamento no habla acerca de la homosexualidad. ¿No? ¿Y Sodoma y Gomorra por qué fueron destruidas? El pecado de Sodoma tiene que ver con una cuestión bastante distinta a la homosexualidad. ¿Cuál? El pecado de Sodoma fue principalmente la inhospitalidad con el extranjero. Inhospitalidad con el extranjero, siendo que a los ángeles los querían violar. Dice la Escritura que decían, saca a los hombres para que nos conozcamos, y eso quiere decir en el ámbito sexual en la Biblia hebrea. ¿Qué significa la palabra conocer en el ámbito de la Biblia? Y eso no es aberración sexual. No, el pecado en el caso de ese versículo bíblico no es la aberración sexual. En el siguiente informe, la historia del primer pastor gay de la iglesia luterana en Latinoamérica. Hay que entender que la iglesia luterana es también católica, es apostólica, cree en Dios y su principal objetivo es llevar en realidad al mundo por el camino exacto como lo dice en la Biblia, en el Nuevo Testamento. Este hombre, este sacerdote, tiene como objetivo, como principal objetivo, alcanzar la igualdad. Vamos a escuchar su historia. Predicarás y enseñarás de acuerdo a las Sagradas Escrituras y las confesiones de la Iglesia Luterana. Sí, lo haré con la ayuda de Dios. El Dios de paz, quien trajo de nuevo la vida a nuestro Señor Jesucristo. De esta manera, el reverendo fue proclamado pastor rector de la Iglesia Luterana Cristo Rey en el distrito de Surco. Que puedas cumplir con la voluntad de Dios. Tiene 63 años, es músico del Conservatorio Nacional del Perú y desde hace 13 años se convirtió en presbítero ordenado por la Iglesia Luterana en Estados Unidos, decisión que tomó por esa vocación que lleva por dentro de predicar la palabra de Dios, a pesar de haberse declarado abiertamente homosexual. Cuando tenía 41 años, así es, mi orientación sexual, porque la percibí desde muy niño, desde que yo tenía 7 años, me di cuenta que en mí había algo diferente a los demás. A partir de esa época, desde entonces, comenzó una larga lucha, una agonía terrible para tratar de entenderme primeramente a mí, entender por qué la sociedad y la iglesia me miraba diferente y cómo me ubicaba yo en toda esa confusión. Una lucha terrible. El Papa clausuró ayer la Jornada Mundial de la Juventud en Río de Janeiro. No faltó una pregunta sobre el llamado lobby gay, es decir, un grupo de poder dentro del Vaticano integrado por personas con tendencias homosessuales. Il problema non è avere questa tendenza. Se una persona è gay e cerca il Signore e ha buona volontà, ma chi sono io per giudicarla? Non si devono emarginare a queste persone per questo, devono essere integrate in società. Il problema è fare lobby. Bueno, después de haber escuchado estos extractos de audio de personas que opinan a favor de esta desviación, no nos queda más que decir a nuestros auditores que este espacio, este programa llamado Enfoque Cristiano, no tiene como objetivo dar nuestro parecer, ¿cierto? Nuestra opinión no vale nada, no tiene ningún valor. Lo que tiene valor es lo que dice la Sagrada Escritura. Y para seguir desarrollando este tema, yo quiero citar algunos pasajes donde es Dios quien habla. No somos nosotros los que integramos este foro, los que estamos hablando, sino el Dios Santo del cielo que expresa su voluntad, su perfecta voluntad respecto a su creación y respecto también a nuestro pecado. Voy a citar algunos pasajes. Dice la Biblia: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Génesis capítulo 1, versos 26 y 27. No te echarás con varón como con mujer, es abominación.
Levítico capítulo 18, versos 22 al 23. Si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron. Ambos han de ser muertos, sobre ellos será su sangre. Levítico capítulo 20, verso 13. No haya ramera de entre las hijas de Israel, ni haya sodomita de entre los hijos de Israel. Deuteronomio capítulo 23, verso 17. Hubo también sodomitas en la tierra, e hicieron conforme a todas las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. Primero de Reyes, capítulo 14, verso 24. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural, que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Romanos capítulo 1, verso 26 al 27. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones heredarán el reino de Dios. Primera a los Corintios capítulo 6, versos 9 al 10. Antes de dar el paso a nuestro hermano Rodolfo, que tiene algo preparado ahí, es bueno enfatizar, estimados auditores, hermanos que nos siguen a través de la señal de Radio Solo por Gracia. La Biblia es categórica en cuanto a calificar al homosexualismo como pecado. Por lo tanto, no podemos hablar de opción o tendencia sexual, como si alguien escogiera calcetines para cambiárselos. Tampoco podemos hablar de que esto fuera una enfermedad. Debemos llamarlo por su nombre, pecado. Por lo tanto, todo homosexual o lesbiana que nos escuche a lo mejor hoy día, ahora, debe entender que su problema no es una enfermedad, ni una moda o una opción sexual, sino que es pecado. Por lo tanto, la única salida a su flagelo es que confiese su pecado a Dios, para que Él le perdone y para que Él le haga una nueva criatura. Ese es nuestro ruego. Hermano Rodolfo, algo iba a comentar. Sí, hermano Pablo, quería hacer un comentario. Como usted lo acaba de mencionar también, no queremos hablar por nuestra propia cuenta. Queremos que el Señor hable a través de su palabra y quería citar el pasaje que se encuentra en Ezequiel, capítulo 16, versículo 49 al 50. Y dice así: He aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana. Soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Y se llenaron de soberbia e hicieron abominación delante de mí, y cuando lo vi, las quité. ¿Cierto? El pasaje que leímos en Génesis 19, el Señor iba a traer juicio a esta ciudad de Sodoma, trajo juicio, hizo llover fuego y azufre, ¿cierto? Que es lo que nos dice también la palabra. Y aquí lo que me llama la atención en este pasaje que acabo de leer, en el versículo 50, habla de abominación. Dentro de las cosas lo que he ido buscando, lo que encontré, ¿a qué se refiere con abominación? Y le voy a leer un extracto de un libro, o de una descripción que encontré, que dice: la palabra abominación se traduce de las palabras más duras del lenguaje hebreo, que significa pervertido, desagradable, repulsivo, repugnante, podrido y vil. El estilo de vida promiscuo, autoindulgente de los habitantes de Sodoma se vino a conocer como la perversión sexual, identificada en la Escritura como sodomía, con el nombre de la ciudad de Sodoma, ¿cierto? La sodomía es comúnmente conocida hoy como la homosexualidad. Eso es, dentro de los pequeños significados que podemos extraer de la palabra sodomía, y específicamente a lo que yo me refería de la abominación. Para Dios hay muchas cosas que Él aborrece, que son abominables delante de sus ojos, delante de Él, porque Él, cierto, sabemos que es un Dios santo y 3 veces santo, que Él está arriba de los cielos y nosotros acá en la tierra, y su santidad nosotros
por una u otra manera siempre la transgredimos, y cuanto más esta ciudad en esos tiempos donde él trajo juicio. Y a eso me quería referir yo en cuanto a la abominación. Les repito, para que no le bajemos el perfil a la palabra de que hoy día existe como sodomía, o nos hacemos referencia a la homosexualidad como sodomía. Les repito que nuevamente significa lo siguiente, de la palabra, como dice, más dura del lenguaje hebreo: pervertido, desagradable, repulsivo, repugnante, podrido y vil. Eso es la sodomía hoy en día, la homosexualidad delante de los ojos de nuestro Dios Padre. Eso era mi comentario respecto a la abominación, que usted también en un momento lo había mencionado, hermano. Hermano, y complementando lo que usted acaba de decir, por ejemplo, el pasaje de Ezequiel que leyó está en el tiempo de los profetas, ¿ya? Y en este caso también, si lo buscamos en Levítico 18, en Levítico 18:22, dice: no te echarás con varón como con mujer, esa abominación, como usted lo explicaba la palabra. Ni con ningún animal tendrás ayuntamiento, amancillándote con él, ni mujer alguna se pondrá delante de animal para ayuntarse con él, es perversión. En otro periodo, en este caso como lo hemos estudiado otras veces, de la dispensación, Dios está enseñando lo mismo, o sea, no está cambiando durante el tiempo. Y bueno, y otro punto dentro de lo que escuchamos en las grabaciones, de los audios, quería, y con respecto puntualmente a la entrevista que le hacían al joven ahí con respecto a defender lo que pasó en Sodoma y Gomorra, lo que dice en Judas, en versículo 7: como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. ¿Qué interpretación podemos dar? O sea, ¿le podemos dar otra interpretación a lo que dice en Génesis 19? ¿O bajarle el perfil? Otro punto que se usa siempre también en cuanto al homosexualismo, y se trata de la amistad que tiene Jonathan con David. Porque el que quiere buscar saca fuera de contexto y busca cosas, claro, cualquier argumento, por eso, cualquier argumento para justificar, claro, lo injustificable y lo que él quiere vivir, exactamente. Y voy a leer una parte del libro primero de Samuel, el capítulo 18, del 1 al 5, en donde habla una primera parte, porque siempre hay un contexto, porque también está en segundo libro de Samuel, que es el que usan mucho. Voy a leer ese primero, que lo usan mucho para justificar la homosexualidad, en donde después de haber muerto Jonatán y Saúl hace una endecha, o sea, un canto de tristeza, por decirlo así, David, y en su canto dice: angustia tengo por ti, hermano mío Jonatán, que me fuiste muy dulce, más maravilloso me fue tu amor que el amor de las mujeres. Ese es el texto que usan. Y si se toma solamente eso, porque hay toda una historia de Jonathan y David, también tendríamos que leer en primero de Samuel, en el capítulo 18, versículo 1 al 5, dice: aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo. Y Saúl le tomó aquel día y no le dejó volver a casa de su padre. E hicieron pacto Jonatán y David, porque él le amaba como a sí mismo. Y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David, y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte. Y salía David a donde quiera que Saúl le enviara, y se portaba prudentemente. Y lo puso Saúl sobre gente de guerra, y era acepto a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl. Cuando se lee esta parte y uno lee todo lo que respecta a esta amistad que tenía David con Jonatán, se da a entender una amistad de lealtad que había en ellos.
Y después de que sucede todo esto es cuando David derrota al gigante Goliat y todo el, por decirlo así en unas palabras más actuales, todo el mundo estaba con David por las victorias que él llevaba. Y él dice que era prudente y se ganaba a las personas. Entre ellos estaba Jonatán. Pero también hay algo aquí que los estudiosos, gente que se dedica honestamente a la palabra, cuando dice aquí, y Jonatán se quitó el manto que lleva y se lo dio a David y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte, da a entender aquí que lo que está haciendo Jonatán es ya reconoció que Dios estaba con David, que probablemente iba a ser el que iba a suceder, que iba a ocupar el lugar del trono. Eso es lo que hace Jonatán, porque el heredero directo, según los hombres, era Jonatán, porque era el hijo de Saúl. Y eso es lo que se demuestra aquí, y lo entendió tan bien Jonatán, que en ese sentido fue como un amigo inseparable, leal a David. Y lo cubrió porque aún Saúl, el padre de Jonatán, quería, sabemos eso, que era Saúl, por envidias, porque David, donde salía, tenía victorias, más que Saúl, en cantidad y en todo. Saúl, su envidia, lo quería matar. Lo único que quería era destruir a David y matarlo. Y ahí fue tal la lealtad que el mismo hijo, Jonatán, lo cubrió para que su padre no cometiera tal pecado, dicen en una parte. Y cubrió a David porque amaba a David en ese sentido. Un amor de amigos, de lealtad, es lo que se relata en ese texto. Y no puede en ninguna otra forma usarse como de sodomía, de homosexualidad. Lea usted tranquilamente desde el 1 de Samuel, del 18 adelante, y se va a dar cuenta de aquella amistad, que no tiene nada que ver con el homosexualismo. Sí, efectivamente, como dice nuestro hermano Román, esta nueva oleada, esta arremetida brutal de los homosexuales en este último tiempo, ha querido presentar nuevos argumentos, inclusive tomados de la palabra de Dios, para justificar su desviación. Una de esas es justamente lo que usted decía, el tema de interpretar una supuesta relación de tipo homosexual entre David y su amigo Jonatán, o Jonatán, como gusten. También se le está dando esa interpretación que mencionábamos en parte, que el juicio que cae en la ciudad de Sodoma no fue producto de el avance de la corrupción sexual moral, de la homosexualidad o lesbianismo, sino que fue la falta de hospitalidad que la gente, ¿no es cierto?, presentó ante los ángeles que llegaron a visitar a Lot para posteriormente salvarlos del juicio de Dios. Evidentemente el texto y el contexto no sostiene esa postura y esa interpretación que parte de un corazón desviado que lamentablemente es la consigna de hoy en día. Lamentablemente hay iglesias que se dicen evangélicas, que se dicen depositarias de la verdad y que están presentando este tipo de argumentos que realmente no se sostienen a la luz de la palabra de Dios. Hermanos, el tiempo nos alcanzó. Lamentablemente este tema es tan fecundo que tendremos que abordarlo en una segunda oportunidad. Muchas gracias a usted, estimado hermano, estimado auditor, que nos ha sintonizado en esta oportunidad. Gracias a nuestros panelistas de siempre, nuestro hermano Román, nuestro hermano Rodolfo, nuestro hermano Daniel, por los antecedentes, por los comentarios, y esperamos de todos modos juntarnos nuevamente en una próxima edición, desarrollando este tema en una segunda parte y final, en su programa Enfoque Cristiano. Que el Señor le bendiga. Maranata. Enfoque Cristiano. Una amena conversación que analiza los temas de contingencia en la iglesia cristiana a la luz de la palabra de Dios. Enfoque Cristiano. Esta es una producción del Ministerio Cristiano Solo por Gracia.